Cumplir 63 no se siente como nada especial. La verdad, no es un hito importante ni un número redondo, solo suena a cansancio. Pasé la mañana como siempre, café negro, el crucigrama, el crujido del columpio del porche bajo mi peso y la vista de un césped que se niega a quedarse verde por más que lo riegue. Antes de sumergirte en esta historia de abandono, valentía y reconstrucción, te invito a suscribirte al canal. Y mientras la escuchas, comenta, ¿cuántas veces has tenido que seguir sin mirar atrás, aunque te doliera el alma? Todo estaba tranquilo, cómodo de esa manera solitaria a la que me he acostumbrado desde que Emiliano dejó de hablarme. Entonces, un golpe en la puerta. No fue el toque impaciente del cartero ni el del vecino vendiendo cupones, solo un golpe seguido del sonido de pasos que se alejaban. Abrí la puerta y ahí estaba una caja envuelta en papel marrón, cuidadosamente sellada, con una cinta azul fina atada alrededor. No había dudas sobre la letra. No la veía desde hacía 3 años, pero la reconocería con los ojos cerrados. Emiliano escribía como si trazara un plano preciso, sin curvas innecesarias, siempre con tinta azul. No la abrí de inmediato. Me quedé ahí, descalza en el tapete de la entrada, mirando las letras perfectas que formaban mi nombre, Mariana Guzmán. Lo susurré bajito, como si sonara diferente viniendo de él. Adentro, puse la caja en la mesa de la cocina. El café ya se había enfriado. Lo calenté de nuevo y me senté con las manos cruzadas en el regazo, como si esperara que me llamaran para hablar. Después de 3 años de silencio, ni una tarjeta cuando tuve neumonía, ni una palabra cuando murió mi hermana. Y ahora esto. La curiosidad terminó ganando. Dentro del papel había una caja blanca y, dentro de ella, envueltas en papel de seda como si fueran frágiles, había galletas. Montones de ellas, cuidadosamente decoradas, cada una distinta, flores azules, hojas doradas, estrellas espolvoreadas con azúcar, todas hechas a mano. Emiliano nunca había horneado en su vida. No había nota, solo una pequeña tarjeta pegada en la tapa. Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo. Sostuve la tarjeta como si fuera a desvanecerse si parpadea. La garganta se me cerró, no exactamente un nudo, sino ese dolor suave que aparece cuando quieres que algo sea real, pero aún no lo crees. No las comí. Quise hacerlo, pero no lo hice. Tal vez fue orgullo, tal vez miedo o quizás algo más callado, algo que no podía nombrar pero que no quería ignorar. Guardé una galleta en un recipiente pequeño de plástico, lo sellé y lo puse en el refrigerador. Las demás las envolví con cuidado. Luisa Fernández vivía a solo 15 minutos. La suegra de Emiliano siempre había sido buena conmigo, especialmente cuando él se alejó. Pensé que si alguien merecía algo dulce, era ella. Y se sentía más fácil regalarlas que quedarme preguntándome qué significaban. Esa tarde manejé hasta su casa. El sol estaba lo bastante bajo como para teñir los árboles de un naranja suave, y sus campanitas de viento ya bailaban. Le entregué la caja con una sonrisa, ignorando sus protestas. Más tarde, en casa, me quedé en la entrada mirando el espacio vacío en la mesa donde había estado la caja, tratando de no sentir alivio porque ya no estaba. A la mañana siguiente, justo cuando servía el café, sonó el teléfono. Estaba a medio camino de servirme la segunda taza de café cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Hacía tiempo que nadie llamaba tan temprano y más tiempo aún desde que ese número apareció en la pantalla. Emiliano. No contesté de inmediato. Mi mano flotó sobre el teléfono como si pudiera quemarse. Sonó una vez más antes de que lo tomara. Hola. Hola, mamá. Su voz suave y casual se deslizó por la línea como si nada hubiera pasado, como si 3 años de silencio no se hubieran acumulado entre nosotros como polvo asentado. Feliz cumpleaños. Un poco tarde, lo sé, Emiliano. Me senté despacio, sosteniendo la taza con ambas manos. Recibí tu paquete. Sí. Una risita suave. No estaba seguro de que lo hicieras ni de que lo abrirías, para ser honestos.
Lo hice. Fue inesperado. Hubo un silencio, y luego preguntó con un tono demasiado casual. ¿Y qué tal? ¿Cómo estaban las galletas? Ajá. Respiré hondo. No las probé. Se las di a Luisa. El teléfono quedó en silencio total. Lo aparté de mi oreja para ver si se había cortado. No era así. Se las diste a Luisa. Su voz era diferente ahora, más cortante. El calor se desvaneció. Sí, se las di, dije despacio, siempre le han gustado los dulces y yo, bueno, no sabía qué hacer con ellos. No habló por un buen rato. Podía escuchar su respiración tensa e irregular. Luego, en voz baja al principio, pero con fuerza creciente. ¿Qué hiciste? Las palabras golpearon como una cachetada. Parpadeó atónita. Emiliano, ¿qué pasa? No eran para ella, espetó. Eran para ti, solo para ti. Su voz se quebró, no con tristeza, sino con algo más, frustración, tal vez pánico. No podía distinguirlo. Me quedé helada con el café enfriándose en mis manos. No lo sabía. Dije con voz pequeña. Claro, por supuesto que no. El amargor se filtró, denso y asfixiante. Nunca lo sabes. Colgó antes de que pudiera decir algo más. El tono demarcado zumbó en mi oído. Puse el teléfono lentamente, mirando el mostrador. Mi corazón latía fuerte, no rápido, sino profundo, como si quisiera hacerse escuchar. Solo para ti. Eso había dicho. Me levanté, abrí el refrigerador y ahí estaba el pequeño recipiente, una galleta perfecta, intacta. Cerré la puerta y me apoyé en el mostrador, de pronto hacía frío. Entonces sonó el otro teléfono, el fijo del pasillo. Casi nadie lo usaba. Ya caminaba hacia él con el temor extendiéndose. El teléfono fijo crepitó cuando lo levanté, como si el auricular hubiera olvidado cómo llevar una voz. Mariana. Era Sofía, la esposa de Emiliano. Sí, su voz estaba tensa, frágil. Es Luisa, está en el hospital. Me senté sin quererlo. ¿Qué pasó? Se desmayó esta mañana, vómitos, desorientada. Pensé que era gripe, pero empeoró. No podía mantenerse en pie. Estaba confundida. En urgencias dicen que no encuentran nada concreto. Están haciendo pruebas. La boca se me secó. ¿Comió algo fuera de lo común? Una pausa. Mencionó unas galletas. Dijo que tú se las llevaste. Así es. Le di la caja que me mandó Emiliano. Sofía no habló. Podía escuchar los ruidos del hospital de fondo, monitores, tacones en el piso, un carrito chirriando por el pasillo. ¿Crees que podrían haberla enfermado?, preguntó finalmente. Tragué saliva. No lo sé. No comí ninguna. Otro silencio. Si se te ocurre algo, cualquier cosa, me lo dirás. Sí. Susurré. Claro. Colgamos y me quedé ahí en la penumbra, mirando la pared. El sol de la tarde se había desvanecido, dejando la sala en una bruma opaca. No encendí las luces, no me moví por mucho tiempo. Más tarde, después de que oscureció, entré a la cocina con el instinto sin rumbo de alguien buscando orden. Empecé a limpiar, trapeando superficies, doblando toallas que no lo necesitaban. Abrí la basura para vaciarla. Y vi algo en el fondo, una botellita plástica transparente como las de vitaminas, sin etiqueta, solo un leve rastro de polvo blanco pegado en las paredes internas. La saqué y la giré en mis manos. No era mía, no la había visto antes. La tapa estaba bien cerrada. Abrí el refrigerador. La galleta seguía ahí, guardada en su pequeño recipiente como si hubiera estado esperando este momento. Mis manos temblaban al sacarla.
Ni siquiera recordaba por qué la había guardado. Algo dulce para después. Una pequeña bondad para mí misma. Ahora no podía mirarla sin sentir náuseas. Llevé la galleta y la botella al estudio y las puse en el escritorio. La luz de la lámpara hacía que los cristales de azúcar brillaran débilmente. Me senté y crucé las manos, mirándolos como si pudieran parpadear primero. Era yo, el blanco, estaba destinado para mí. Las preguntas quedaron ahí, demasiado grandes para tocarlas. Más tarde, antes de dormir, llamé al laboratorio donde trabajaba Alejandra Torres. Me debía un favor. No dije mucho, solo que necesitaba que analizaran algo discretamente. Dijo que podía encontrarme por la mañana. Colgué y me quedé en medio de la habitación por un largo rato antes de apagar la luz. En el silencio, aún podía escuchar la voz de Emiliano en mi cabeza. ¿Qué hiciste? La galleta se quedó en el refrigerador esa noche. También el temor. El laboratorio estaba escondido detrás de un complejo de oficinas médicas en las afueras de la ciudad. El tipo de lugar que no notas a menos que lo estés buscando. Alejandra salió a encontrarme en el estacionamiento con una bata de laboratorio demasiado impecable para lo temprano que era. No hizo muchas preguntas, solo arqueó una ceja cuando le entregué el recipiente. ¿Es el tipo de favor del que me arrepentiré?, preguntó con ligereza. Intenté sonreír, pero no lo logré del todo. Solo dime qué hay dentro. Asintió y desapareció por la puerta lateral. Me quedé en el coche con el motor encendido y la radio apagada. Mis manos estaban frías. No me fui. No podía. Los recuerdos se filtraron como agua bajo una puerta. Emiliano a los 8, doblando servilletas en la mesa con una precisión geométrica. A los 10, haciendo un berrinche porque reorganicé la despensa por colores en lugar de tamaños. A los 2, negándose a hablarme durante una semana entera porque olvidé usar la marca correcta de catsup en su sándwich. En ese entonces lo llamé manías. Dije que era particular, sensible, brillante en la escuela, obediente en público, un niño modelo en teoría. Pero también recordé cómo observaba a la gente comer, cómo me observaba a mí aquella vez que horneé galletas con nueces por error y él escupió una en la basura. Luego se lavó la boca hasta que los labios le sangraron. Cómo se quedaba completamente inmóvil cuando estaba decepcionado, como si lo guardara para después. Una enfermera del hospital llamó a media mañana. La condición de Luisa no había mejorado. Estaban escalando su caso a medicina interna, aún sin diagnóstico. Nadie mencionó las galletas y yo no sugerí la idea. Me senté en la cocina esperando la llamada de Alejandra con las manos alrededor de una taza de té que no bebí. La taza se enfrió. La casa crujía a mi alrededor como si estuviera escuchando. Cuando contestó, le expliqué rápidamente cuánto habían significado sus palabras la noche anterior, cómo me hicieron darme cuenta de que necesitaba tomar el control de mi vida. Mencioné que estaba interesada en el proyecto del que había hablado y pregunté si había alguna manera de involucrarme. Para mi sorpresa, Ignacio estaba entusiasmado. Clara, me alegra que me hayas llamado. Creo que serías perfecta para este proyecto. Estamos trabajando con mujeres jóvenes que quieren abrirse paso en roles de liderazgo y pienso que tu experiencia y perspectiva serían invaluables. Fue como si una puerta se abriera, un camino que de repente se dibujaba frente a mí. Me envió los detalles y acordamos reunirnos esa misma semana. Al colgar, una calma me envolvió. No estaba segura de a dónde me llevaría este camino, pero me sentía más segura de mí misma que en años. Ya no era solo una madre, ya no era un pensamiento secundario en la vida de mi hija, era una persona con talentos y experiencias que importaban y me iba a asegurar de que el mundo lo viera. Este era el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en mi vida, y estaba lista para dar el primer paso. El primer día que entré a la oficina de Ignacio, sentí una emoción nerviosa que no había sentido en años. No había trabajado en un entorno profesional en tanto tiempo y la idea de lanzarme a algo nuevo, algo que era completamente para mí, era a la vez emocionante y aterradora.
Pero al sentarme frente a Ignacio, supe que estaba tomando la decisión correcta. Me recibió con la misma sonrisa cálida de la noche de la boda y rápidamente nos sumergimos en los detalles del proyecto. Era un programa de mentoría para mujeres jóvenes, enseñándoles habilidades de liderazgo y profesionales. Ignacio explicó la visión del proyecto y, mientras hablaba, me encontré asintiendo con las ideas, encendiendo una chispa en mí. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de cuánto podía aportar, cuánto tenía para ofrecer. Al final de la reunión acepté tomar un rol como mentora, trabajando directamente con las mujeres que estaban ansiosas por aprender. No se trataba solo de liderazgo, era de darles las herramientas para romper barreras, para encontrar sus voces en espacios que alguna vez estuvieron cerrados para ellas. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Asistí a sesiones de capacitación, conocí a otros mentores y comencé a diseñar mi enfoque. Cada día me sentía un poco más cómoda, un poco más segura. Ya no era solo Clara la madre o Clara la jubilada, era Clara la mentora, alguien con una historia y un propósito. Hubo un cambio en mí que no había anticipado. No era solo el éxito profesional, aunque eso era importante, era la confianza tranquila que venía de saber que ya no solo existía, vivía, estaba ayudando a otras a crecer, compartiendo las lecciones que había aprendido a lo largo de mi vida y, lo más importante, me estaba valorando a mí misma por primera vez en años. Todavía pensaba en Alejandra y Esteban, claro. La brecha entre nosotros no se había cerrado por completo, pero ya no importaba tanto. Estaba encontrando mi lugar en el mundo otra vez y, aunque el pasado no podía deshacerse, había encontrado algo más valioso que su aprobación, mi propio respeto. Conforme pasaban las semanas, me involucré más en el programa. Comencé a sentir que tenía un propósito real otra vez. Las mujeres con las que trabajaba me buscaban no solo por consejos, sino por inspiración. Y por primera vez en años sentí que estaba marcando una diferencia, que estaba siendo vista. Tenía un largo camino por delante, pero el sendero por fin estaba claro. Habían pasado semanas desde que comencé con el proyecto de mentoría y con cada día que pasaba me sentía más anclada, más segura de quién era. Mis mañanas estaban llenas de reuniones y sesiones de capacitación y mis noches las pasaba reflexionando sobre el progreso de las mujeres a las que mentoreaba. Por primera vez en años vivía en mis propios términos. Sin embargo, había una parte de mí que aún se sentía incompleta, sin resolver. Era mi relación con Alejandra. Estaba siempre en un rincón de mi mente, una sombra que no podía ignorar. No había tenido mucho contacto con ella desde la boda, salvo por algún mensaje ocasional distante. Intentó disculparse, pero se sentía más como una obligación que como un entendimiento real de lo profundo que fue mi dolor. Me decía a mí misma que estaba bien, que estaba avanzando, pero en el fondo sabía que no había procesado del todo el aguijón de esa noche. Entonces, de la nada, sonó el teléfono. Era Alejandra. Su voz, más suave de lo normal, llenó mis oídos y supe de inmediato que quería hablar en serio. Creo que necesitamos vernos, dijo con un tono vacilante. He estado pensando mucho en todo. Acepté aunque no sabía qué esperar. Decidimos encontrarnos en un café tranquilo, lejos del ruido de los eventos familiares y las distracciones. No sabía qué iba a decir, pero sabía que tenía que ser honesta con ella. Era hora de enfrentar el silencio entre nosotras. Cuando llegué, encontré a Alejandra sentada en una mesa junto a la ventana, su postura rígida, pero había algo diferente en sus ojos. No era la misma mujer que me había ignorado en la boda. Había un peso en su mirada, uno que no había visto antes. Te debo una disculpa, mamá, comenzó, su voz firme pero tensa. No me di cuenta de cuánto te lastimé ese día y lo siento. He sido egoísta y ahora lo sé. Escuché sin saber cómo responder. Mi corazón se ablandó, pero el dolor seguía ahí, latente. No podía borrar lo que había pasado ni fingir que todo estaba bien. Pero esto era un comienzo. Estaba tan enfocada en mi vida, mi carrera, continuó. Te hice a un lado y lo sé. También lo siento. Por eso me recosté en la silla, asimilando sus palabras.
Estaba intentando, pero ¿era suficiente? Todavía no estaba segura. Un lugar donde todo tenía su lugar, hasta el ángulo del portacuchillos. Mantuve el tono ligero. Lamento que no pudiéramos hablar más el otro día, dije. Las galletas eran preciosas. Emiliano alzó una ceja. Lo eran. Observé su rostro. No las probé, la verdad. Luisa estaba encantada. Dijo que la de forma de estrella era su favorita. Ahí estaba el destello. Apenas una pausa, pero suficiente. Sus ojos se entrecierran por un segundo y su voz se suavizó. Luisa eligió las estrellas. No había mencionado qué forma comió ella, solo que le gustó una. Sí, dije lentamente, lo mencionó. Se giró hacia el fregadero, enjuagando un vaso que no necesitaba lavarse. Siempre le han gustado las cosas bonitas, más preocupada por cómo se ven que por lo que hay debajo. Lo estudié. Nunca me dijiste que habías empezado a hornear. Río, pero sonó extraño. Pasatiempo nuevo. Buena forma de relajarse. ¿Dónde aprendiste a usar acónito? Se quedó helado. No visiblemente, no de forma dramática. Pero algo cambió en su postura. Una quietud que me dijo que estaba decidiendo cómo reaccionar. No sé qué es eso, dijo demasiado rápido. La doctora Torres. Sí. Se giró aún con el vaso en la mano. Fuiste con Alejandra. Ella hizo la prueba. Estaba en la galleta. Emiliano. No sé qué crees que estás haciendo, dijo dejando el vaso con cuidado. Pero acusaciones como esas no terminan bien, especialmente sin pruebas. Creo que ya me diste suficientes, dije en voz baja. Te equivocaste. Me miró fijamente por un largo rato. Su rostro no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí. Un destello de cálculo. Siempre me has malinterpretado, dijo. No respondí. Creo que finalmente te entiendo por completo. Alcancé mi bolso, manteniendo la mano firme. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Al girarme para irme, mis ojos cayeron en el mostrador detrás de él. Ahí, parcialmente oculto por un trapo, había otra botellita idéntica a la que encontré en mi basura. Emiliano notó mi mirada, se movió para bloquear el mostrador con naturalidad, como si se estuviera estirando. Debería irme, dije. Ya tomé bastante de tu tiempo. Dale mis saludos a Luisa, dijo con voz ligera otra vez. Salí al aire frío con cada nervio de mi cuerpo alerta. El teléfono en mi bolsillo seguía grabando. No lo detuve hasta que estuve de vuelta en mi coche con las puertas cerradas y el motor encendido. Envié el audio al detective Morales antes de que pudiera cambiar de opinión, y luego manejé directo al Hospital San Lucas. Luisa seguía inconsciente. Sofía estaba a su lado con los ojos rojos. Le conté lo que tenía que contar. Todo. Cuando me fui, el sol se había puesto y el cielo estaba pesado. Esa noche dormí en el sofá con la luz del pasillo encendida, el teléfono a mi lado. No cerré los ojos más de unos minutos seguidos. Cuando finalmente sonó a las 3:17 de la mañana, no me inmuté. El detective Morales llamó justo después del amanecer. El audio fue suficiente. Junto con los resultados toxicológicos y el informe médico de Luisa, les dio la orden que necesitaban. Emiliano fue detenido antes del mediodía, silencioso, compuesto, como si lo hubiera ensayado. No fui a la estación. No había nada más que decir. Luisa despertó lentamente en los días siguientes, confundida, luego agradecida, luego callada. Me senté con ella cuando Sofía no podía. No pidió detalles, y no los ofrecí. Una tarde tomé su mano y dije, lo siento. Ella la apretó una vez. Fue suficiente. Sofía lloró en mi cocina esta semana.
Dijo que debió haberlo sabido, que Emiliano se había vuelto distante, extraño. Había encontrado anotaciones raras en sus diarios, frascos de plantas secas que no reconocía. Pensó que solo estaba lidiando con algo. ¿Con qué? No lo sabía. Resultó que Emiliano había estado escribiendo bajo un seudónimo en foros de herbolaria oscuros durante años. Descripciones, distracciones, dosis, interacciones. Tono académico, escalofriante en retrospectiva. Algunos términos coincidían exactamente con lo encontrado en los análisis de sangre de Luisa. Todo se redujo a una decisión. Una galleta que no comí. Saqué el recipiente del refrigerador un martes por la mañana tranquilo. La galleta seguía intacta, aunque el glaseado se había opacado. El detective Morales me había dado una bolsa de evidencia sellada el día que arrestaron a Emiliano, por si quería conservarla. No por venganza, dijo. Por claridad. Deslicé la galleta en la bolsa y la sellé. Se sentía más pesada de lo que debería. Esa noche saqué una caja fuerte, pequeña, del closet del pasillo y puse la galleta dentro. Junto a ella, añadí la tarjeta del paquete. Feliz cumpleaños, mamá. Empecemos de nuevo. Cerré la caja con llave y la coloqué en el estante más alto. No para olvidar. Para recordar lo que casi pasé por alto. Me quedé en la cocina mucho tiempo después, con la casa en silencio a mi alrededor, el aire quieto. Luego apagué la luz y caminé por el pasillo sin saber si volvería a sentirme segura o si alguna vez realmente lo había estado. Si esta historia te tocó en lo más hondo, suscríbete para no perderte las próximas. Y dime en los comentarios, ¿cuánto dolor se necesita para empezar de nuevo, completamente sola? Te leo.